¿Listo? Bueno, bienvenidas, bienvenidos al Seminario de Filosofía de la Cultura del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana. Hoy tenemos una nueva sesión después de haber interrumpido unos meses el seminario. Tenemos invitada a la maestra Aura Muñoz Romo y como moderador tenemos al doctor Arturo Morales Campos en el lugar del doctor Carlos González Di Pierro, que no pudo estar. Y bueno, cedo la palabra al doctor Arturo. Bueno, pues muchas gracias, muy buenos días, gracias por su asistencia, tanto aquí de manera física como allá en línea. Bueno, voy a permitir entonces leer una sinopsis curricular de Aurora Muñoz Romo. Ella obtuvo su maestría en Filosofía de la Cultura el 2022. Su tesis fue la antología de los cuentos de hadas de Straparola a los hermanos Grimm. Fue distinguida con la medalla Dr. Ignacio Chávez del mismo año. En la actualidad se desempeña como estudiante del doctorado en filosofía en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana, desde la generación 2024-2028, y colabora en la Gaceta Nicolaita. Desde el año 2018 es escritora de Penguin Random House en la Casa Editorial Selecta. En 2013 y 2014 fue ganadora del Premio Nacional Sahuayo de Cuento con las obras La Boda y Las Catrinas. Es también diplomada de la creación literaria por parte del gobierno del estado de Michoacán, Conaculta e INBA, del 2014 al 2015. Recientemente se desempeña como maestra y traductora de inglés y español-inglés, correctora de estilo, escritora freelance y articulista en diferentes revistas, periódicos o páginas web. Entonces le dejo los micrófonos a la maestra Aurora Muñoz Romo. Adelante. Aura. Bueno, sí, muchas gracias por la introducción, doctor Arturo. Y bueno, muchísimas gracias y buenos días, buenas tardes a todos los que estén aquí y en línea. Y bueno, yo les voy a hablar de algo que me apasiona muchísimo, que es la semiótica del cuento de hadas. Es muy curioso que en 1893, Marianne Rolfe Cox, una folclorista inglesa, hizo una compilación de 345 versiones de la Cenicienta alrededor del mundo. Y la pregunta es, ¿por qué se cuenta la misma historia una y otra vez? Un cuento de hadas es una narración de extensión corta, perteneciente a la ficción y al folclore, que tiene como protagonistas, pues ya sabemos, ¿no? A los seres fantásticos, increíbles, animales parlantes, seres mitológicos como las hadas, acabamos de pasar la euforia, ¿no? Del mes, las brujas, ogros, princesas, duendes, y generalmente incluye la magia, los conjuros, los encantamientos, que tienen que ver o son parte importantísima del relato. ¿Cuáles son las características de los cuentos? Bueno, primero, tienen un periodo indefinido por su inicio, ¿no? En español sabemos el había una vez, érase una vez. En checo escuchamos el más allá de 7 cadenas montañosas. En árabe, érase una vez, o quizá no, en días, años y épocas de antaño, por decir algunos ejemplos. Han sido compilados por folcloristas, fueron inspirados en tradiciones populares y en un inicio, créanlo o no, estaban dirigidos a los adultos, no a los niños. Ahora, ¿cuál vendría a ser el cuento más antiguo? Pues el cuento más antiguo del que se tiene reporte es de hace 6,000 años, en la Edad de Bronce, y se encuentra en la epopeya de Gilgamesh, y lleva por título El herrero y el diablo, que narra la historia de un hombre que quiere ser el que maneje
espectacularmente los metales para poder hacer las mejores herramientas cuando una figura malévola que viene del más allá, venida de los infiernos, viene y hace realidad su deseo a cambio de su alma. Seguramente ustedes escucharán que hay historias parecidas, ¿no? Como el Get, como el retrato de Dorian Gray, o seguramente se les vendrá a la mente el famoso violinista del diablo, que es Niccolo Paganini. Pues de aquí viene, de este cuento, del el herrero y el diablo. Ahora, hablaba de La Cenicienta con Marianne Rothkopf. En 4 autores que les voy a presentar hoy, voy a probar la teoría de la cultura común y el pensamiento universal tomando en cuenta este cuento de la Cenicienta. La más antigua referencia está en Heródoto con el relato de Ródope, donde la zapatilla no es de cristal, es roja. Otras versiones europeas son la de Aspasia de Focea, de Claudio Eliano y la de María de Francia llamada El Fresno. Versiones asiáticas también, desde luego que sí, tenemos la de Ye Xian, de Duan Shengxi, Sumiyoshi Monogatari, en el cuento de Genji, Las Mil y Una Noches también, Zobeida, Tamikam de Vietnam y Frente de Luna de Irán. Basile con Cenerentola, Perrault con Cendrillon y Green con Ashemputen. Fueron los encargados de poner en el mapa a este cuento clásico con, obviamente, sus respectivas diferencias. Pero, ¿cuál es la esencia de Cenicienta? Pues una linda joven que siempre está cubierta en harapos, que quiere ir a una fiesta, se lo prohíben, pero por su bondad es ayudada, olvida en la fiesta donde conquista al heredero del reino, un zapato, y gracias a ese zapato que olvida es encontrada y coronada. Yo creo que todos hemos oído este cuento que es de los clásicos. Sin embargo, ¿de dónde viene el cuento? Ok, el origen del cuento, sin lugar a dudas, está en el mito. Y posteriormente va a estar presente en la historia, en la epopeya y en la cultura misma. Y podríamos aventurarnos a decir, yo me aventuré a decir, que el cuento de hadas tiene origen en la poética de Aristóteles. ¿Sí? ¿En qué me baso para decir esto? La tragedia se intenta confinar dentro de un día, lo que es un periodo solar. Sus partes constitutivas son el argumento o la trama, que son la imitación de las acciones. 2. Los caracteres éticos, que son los estilos de decisión. 3. El recitado o dicción, que son la interpretación de ideas mediante palabras. 4. Ideas, que es la facultad de decir lo que cada cosa es. 5. El espectáculo, que son los artificios. Y 6. El canto, que es la composición melódica. Ahora bien, toda tragedia, al igual que un relato y lo que es un cuento de hadas, tiene que tener un principio, un medio y un final. Porque para Aristóteles la belleza es magnitud y orden. Y para poderla escribir, el estagirita hace un plan de trabajo muy interesante que consiste en seguir los siguientes pasos, que es trazar el esbozo general, trazar los episodios y desarrollos, dar nombre a los personajes, titular los episodios de manera apropiada, ejecutar un buen nudo o clímax, ¿no? Que es lo que va desde el principio hasta la parte en que se trueca la suerte hacia la buena o mala aventura. Aquí quiero hacer un paréntesis. Yuri Lotman dice que el sujet del cuento, ¿sí?, es el giro de la fortuna, que es lo que está diciendo Aristóteles aquí. Y finalmente ejecutar
magistralmente el desenlace, la parte que va desde el comienzo del nudo hasta el final. Y aquí quisiera recordar a Julio Cortázar cuando dice: el cuento siempre le va a ganar a la novela por nocaut. ¿Qué significa? Como el cuento es muy corto, ¿sí?, en referencia a una novela que, aunque sea novela corta o sea novela larga, se lleva páginas y lleva tramas, subtramas, ¿sí? El cuento tiene muy pocos personajes, una trama sencilla, pero el desenlace tiene que ser tan climático que es por eso que el cuento le gana a la novela por nocaut. Te tiene que dejar así de... Y en eso estoy totalmente de acuerdo con Cortázar. Ahora bien, les voy a hablar de los compiladores que yo estudié, que seguramente ustedes van a decir: ay, ¿va a aparecer Hans Christian Andersen? No. ¿Por qué? Porque Hans Christian Andersen, él sí escribía originalmente de su imaginación los cuentos, y esa es una diferencia completamente de los compiladores, ¿sí? Entonces, no, Hans Christian Andersen no va a aparecer aquí. Pero sin embargo, sí les voy a presentar a dos italianos que seguramente no conocen, o si conocen, los conocen muy poquito, y que son completamente dignos de ser valorados y estudiados y sacados del cementerio semiótico. Bueno, vamos a empezar con Gianfrancesco Staparola de Caravaggio, o también conocido como Giovanni Francesco, que nació en Lombardía en 1480. Y sus compilaciones y cuentos de hadas originales fueron presentados bajo el título de Le Piacevole Notti. Se encargó de presentar su trabajo siguiendo el estilo literario de Giovanni Boccaccio en el Decamerón, con las 73 historias que contiene, siendo 14 catalogadas como cuentos de hadas. Y con el tiempo, esta obra terminó siendo conocida, como actualmente la encontramos, como honesto y agradable entretenimiento de damas y galanes, haciendo alusión a la tertulia que se da entre la narración de cada historia o cuento, donde 13 doncellas y 13 jóvenes están oyendo música, conversando, dando moralejas y flirteando durante 13 noches consecutivas. Y entre sus cuentos se encuentran El Rey Puerco, que, lo crean o no, es la primera versión de La Bella y la Bestia, Blancabella, Giovannini buscó la muerte, o Juanito buscó la muerte, si lo mexicanizamos, El Rubí Maravilloso, La Bella Prisionera, El Bosque de Ajos, entre otros relatos. Ahora vamos a cambiar a Giambattista Basile, que nació en Nápoles en 1575 y entró en la corte del príncipe de Stigliano Carafa. Versificaba tanto en italiano como en español y recopiló en una especie de El Decamerón, de nuevo aparece, de Boccaccio, el tesoro de las fábulas, cuentos o relatos más populares que se contaban en Nápoles. Hizo un pentamerón, porque los relatos serían 50 y quedarían divididos en 5 jornadas, al cual le dio el título de Locunto delicunti ovvero lo trattenimiento de Peccerile, lo que no significaba, tomado al pie de la letra, que estuviese compuesto para niños. Estaba dirigido, y fíjense bien, para hombres literatos, expertos y navegantes que supieran entender y apreciar las cosas complicadas, y para las academias napolitanas. O sea, adultos, en pocas palabras. Es el popular conocido como Pentamerón, o el cuento de los cuentos, con relatos como La gata cenicienta, La vieja desollada, Petrocinela, La esclavita, Los dos hermanos, Solo una Italia, y entre otros. Y obviamente siguió los pasos de Straparola al proponer su propia versión del Bosque de Ajos, y es poseedor de las primeras versiones de, agárrense, Rapunzel y La Bella Durmiente, que son Petrocinela
y Sol, Luna y Thalía respectivamente. Ahora bien, vamos a pasar con el francés y los alemanes, que seguramente estos sí los tienen que conocer sí o sí, porque estos son clásicos, seguramente los oyeron desde que eran niños y seguramente se los leen a sus sobrinos, hijos, yo qué sé. El francés, pues es Charles Perrault, o Perrault, que nació en París, Francia, el 12 de enero de 1628, y que consiguió merecer el mecenazgo de Colbert, el ministro del rey Luis el Grande, y que ha pasado a la historia por Conte de Mamère Loy, o Cuentos de Mamá Ganso, que es una deliciosa estampa evocadora de un viejo romance que es esa mamá oca de la fábula que convoca a sus patitos para relatarles historias y prevenirlos sobre la vida. Estos cuentos fueron escritos para divertir a los niños, pero, aquí está el pero Perrault no dejó de pensar también en los que ya no lo eran. Entonces aquí ya encontramos un equilibrio entre, ok, sí son para los adultos, pero también son para los niños. O sea, no nada más. Los italianos eran adultos totalmente, pero aquí ya encontramos un equilibrio entre niños y adultos. Cada relato contiene al final una moraleja en verso, y entre los más famosos se encuentran La Bella Durmiente del Bosque, Caperucita Roja, Barba Azul, El Gato con Botas, La Cenicienta y Riquetel del Copete. Ahora, los alemanes, los hermanos Grimm. En la Alemania del siglo XVIII nacieron en el condado de Hanau, Jacob en 1785 y Wilhelm en 1786. Y idearon el plan de recorrer Alemania para acercarse al pueblo y oír de viva voz los cuentos y relatos populares, a pesar de estar convencidos que iban a tener cambios inevitables. ¿Por qué? Porque la transmisión oral hace esos cambios. O sea, va pasando y inevitablemente eso ocurre. Es como el teléfono descompuesto, ¿no? Pero su legado fue gigante y lo podemos constatar en cuentos como Pulgarcito, Blancanieves, La Cenicienta, La Bella Durmiente del Bosque, Blancanieves y Rojaflor, sí. O sea, no hay una sola Blancanieves, hay dos Blancanieves, la Blancanieves y su hermana Rojaflor, a que no se lo sabían. Los músicos de Bremen, El Gato con Botas, Los Seis Cisnes, Las Tres Plumas, La Dama y el León, entre muchísimos más. Ahora bien, vamos a pasar con alguien que tenía mucho que decir, que es Vladimir Prop. Tan es así que escribió La Morfología del Cuento. Actualmente, si yo les preguntara, y sin haber mencionado todo lo anterior, ¿cómo clasificarían ustedes el cuento? Pues seguramente me dirían, ay, es para niños, pero pues ya vimos que no, ¿sí? Las versiones que conocemos han sido censuradas, mutiladas, adaptadas, vueltas a readaptar y luego edulcoradas. Si vemos las versiones de Disney, que digo, Dios mío, qué bueno que era niña cuando vi eso, porque si ahorita las comparo, digo, qué horror, qué horror. Porque no tiene nada que ver con las originales. Es por eso que también estamos tratando de rescatar a los italianos, Straparola y Basile, del olvido y de recoger los pedazos censurados de Grimm. Pero vamos a recurrir a Vladimir Prop, que fue antropólogo y lingüista ruso dedicado a los cuentos maravillosos. Y en Morfología del Cuento hizo un análisis de 100 cuentos para hacer una clasificación de las 31 funciones que él creía que debía de tener un cuento. Desde luego, él pensó, debe de tener al menos 5, 3, algunos deben de tener 15, algunos que estén más elaborados y todo, pero él nunca pensó que de ninguna manera, y tampoco mis profesores, ¿verdad? No pensó que de ninguna manera un cuento pudiera llegar a tener estas 31 funciones que
les voy a mencionar a continuación y que son muy interesantes. La primera, el alejamiento es cuando uno de los miembros de la familia se aleja. 2, prohibición, recae una prohibición sobre el héroe. 3, transgresión, la prohibición pues es transgredida. 4, conocimiento, el villano entra en contacto con el héroe. 5, información, el villano recibe información sobre la víctima. 6, engaño, el villano engaña al héroe para apoderarse de él o de sus bienes. 7, complicidad, la víctima es engañada y ayuda así a su agresor a su pesar. 8, fechoría, el villano causa algún perjuicio a uno de los miembros de la familia. 9, mediación, la fechoría es hecha pública, se le formula al héroe una petición u orden y se le permite o se le obliga a marchar. Aceptación, el héroe decide partir. Partida, el héroe se marcha. Prueba, el donante somete al héroe a una prueba que le prepara para la recepción de una ayuda mágica. Aquí ya aparece la magia, los hechizos. 13, reacción del héroe. El héroe supera o falla la prueba. 14, regalo. El héroe recibe un objeto mágico. 15, viaje. El héroe es conducido a otro reino donde se halla el objeto de su búsqueda. Lucha. El héroe y su antagonista se enfrentan en combate directo. 17, marca. El héroe queda marcado. 18, victoria. El héroe derrota al villano. 19, enmienda. La fechoría inicial es reparada. 20, regreso. El héroe vuelve a casa. 21, persecución. El héroe es perseguido. 22, socorro. El héroe es auxiliado. 23, regreso de incógnito. El héroe regresa a su casa o a otro reino sin ser reconocido. 24, fingimiento. Un falso héroe reivindica los logros que no le corresponden. 25, tarea difícil. Se propone al héroe una difícil misión. 26, cumplimiento. El héroe lleva a cabo la difícil misión. 27, reconocimiento. El héroe es reconocido. 28, desenmascaramiento. El falso queda en evidencia. 29, transfiguración. El héroe recibe una nueva apariencia. 30, castigo. El villano es castigado. Y finalmente 31, boda. El héroe se casa y asciende al trono. Bueno, como mencioné antes, el mismo Prop pensó y también mis profesores decían que era sumamente imposible que hubiera un cuento que cumpliera con estas 31 funciones. Bueno, después de un estudio muy intensivo y de una tesis de maestría donde se estudiaron 4 compiladores y que abarcaban 254 años de estudio, sí hay un cuento que cumple con las 31 funciones de Prop. Y ese cuento pertenece a los hermanos Grimm y se titula La Dama y el León. Si quieren leerlo, es uno de mis cuentos favoritos desde la niñez, pero no sabía en ese entonces que cumplía las 31 funciones de Prop. Si quieren leerlo, lo pueden encontrar fácilmente en internet, pero es admirable el trabajo que hicieron 4 manos los hermanos Grimm en este cuento de La Dama y el León. Y sí, profesores, sí hay un cuento que cumple con las 31 funciones de Prop. Bueno, pasando un poco ya al terreno semiótico, que todo es semiótica, pero aquí entramos con la narratología de Tzvetan Todorov, ¿sí?
Aquí tenemos a Todorov en todo su esplendor, historiador, crítico y teórico literario búlgaro, que definió la narratología como la disciplina de la semiótica que estudia estructuralmente a los relatos, su comunicación y recepción, así como la clasificación de los rasgos principales de la narración. Es una herramienta para el análisis de los relatos, recordemos el análisis del relato de Roland Barthes. Se considera una especie de gramática literaria donde la narración es una manera de contar una secuencia o serie de acciones realizadas por personajes en un lugar determinado, en un intervalo de tiempo estipulado visual y lingüísticamente hablando. Se refiere a una sucesión de hechos donde los personajes y el lugar pueden ser imaginarios o reales. Y el objetivo del autor, escritor, es que el lector se imagine los sucesos que se le cuentan. Entonces, lo que hace Tzvetan Todorov es que escribe la gramática del Decamerón. Volvemos a Boccaccio, que ya lo habíamos mencionado. Que por cierto, gramática del Decamerón es tan difícil de encontrar que cuando tengan la oportunidad de encontrarlo, no dejen ir ese libro. En gramática del Decamerón, Todorov pone a este libro de Boccaccio como un ejemplo privilegiado para estudiar la narración debido a lo siguiente. Los cuentos de Boccaccio obedecen a una causalidad de acontecimientos donde la acción y la intriga tienen un papel dominante. Sus cuentos presentan intrigas relativamente simples, están trazadas en pocas páginas y no tienen más de 3 o 4 personajes. El gran número de historias contenidas en el Decamerón permiten destacar una mayor cantidad de hechos significativos y se puede proceder a verificaciones de naturaleza y número de conceptos utilizados, complejidad de operaciones y simplicidad. De los 100 cuentos del Decamerón, 94 proceden del folclore de diferentes países y autores antiguos o contemporáneos. De los 6 restantes, cuyo origen no está claro, aparecerán más tarde en el folclore o en otros autores de una manera perfectamente asimilada. Boccaccio siempre introduce un personaje, que casi siempre es secundario, que sirve de testigo para que el lector no sea el único en conocer todos los secretos y le otorgue conciencia de voyeur. Voyeur viene de voyeurismo. A esto Todorov lo llama el problema del testigo. Y al final de la historia se muestra un proverbio, metáfora o reflexión moralizante acorde al relato. Ahora, cuando hay esta cantidad inimaginable de cuentos, uno se llega a preguntar, como dije al inicio, ¿no? De Marianne Rolfe Cox. ¿Habrá un cuento en común, por ejemplo, entre Straparola, Basile, Perrault y los hermanos Grimm? Y pues estamos analizando, y pues sí hay uno. Si yo les digo una manzana y la más bella de todas, pues ¿cuál sería el cuento? Blancanieves, exactamente. Pues ese es el cuento en común. Ahora, vamos a compararlo entre los 4 compiladores. ¿Cuáles son las semejanzas? Bueno, Perrault y los hermanos Grimm conservan el mismo título de la obra, Blancanieves. Las protagonistas de las 4 versiones evidentemente tienen que ser muy bellas y debido a esto son odiadas por las villanas, ¿no? Por sus antagonistas. En las versiones de Straparola, Perrault y los hermanos Grimm son mandadas matar por la antagonista en los inicios del cuento, pero su vida es perdonada. Tanto en Straparola como en Perrault y en los hermanos Grimm, la protagonista es auxiliada
después de que su vida es perdonada por su victimario. En Basile, Perrault y los hermanos Grimm se encuentra súper presente el ataúd de cristal donde reposa la protagonista mientras se le cree que está muerta. El peine es un artículo de suma importancia, de hecho ahí lo puse, en este cuento y se encuentra presente en la versión de los 4 compiladores. La boda entre la protagonista y el miembro de la realeza se lleva a cabo en las 4 versiones, ya sea o al inicio o al final. Los italianos comparten un estilo de escritura muy parecido a Boccaccio. Presentan el cuento en una determinada noche con una introducción compuesta por un diálogo entre mujeres y hombres que están teniendo un momento de diversión, de tertulia, y que se encargan de dar una moraleja o un verso cuando el cuento finaliza. Los italianos, fíjense, algo bien importante y también bien extraño que no ocurra ya en los cuentos de hadas, sí mencionan dónde se lleva a cabo los hechos del cuento. Blancabella se ubica en Mantua y la esclavita en Selva Oscura. El francés y los alemanes comparten casi la totalidad del cuento en común, con unas leves variaciones que prácticamente son nulas, ¿no? Y Perrault y Grimm jamás dicen dónde se desarrolla la historia, a diferencia de los italianos. Ahora vámonos con las diferencias, ¿no? Straparola y Basile nombran las versiones de este cuento de manera diferente. Blancabella y la esclavita, respectivamente. En Blancabella, la antagonista es la comadre del esposo de la protagonista. Y en la esclavita, la antagonista es la esposa del tío. Y en Blancanieves y los hermanos Grimm ya sabemos que la malvada es una reina que además es una poderosísima hechicera o bruja, dueña de un espejo que dice siempre la verdad. Ahora, en Blancabella, la madre se queda preñada debido a una culebra. En la esclavita, Lilia, la mamá, se queda embarazada al saltar sobre una rosa muy abierta y con el afán de que no se caiga ni un solo pétalo, se lo come y se queda preñada. Y en Blancanieves de Perrault y los hermanos Grimm es por el deseo de la reina en un día nevado, al estar cociendo, ve su sangre sobre la nieve y tiene el deseo de tener una hija con piel blanca, pelo negro y labios rojos. Ahora, en la versión de Straparola, Blancabella, así como lo voy a decir, así viene en el cuento, para que no me censure. Blancabella es mandada a matar y los criados, al apiadarse de ella, le cortan las tetas, le sacan los ojos y se los llevan a la comadre como prueba de la muerte. En Perrault y los hermanos Grimm, el que debe matar a Blancanieves es un cazador y cuando le perdona la vida, en Perrault, el cazador mata a un ciervo joven para sacarle el corazón y llevarlo como prueba. Pero con los hermanos Grimm, el cazador mata a un jabalí pequeño y le extirpa el hígado y los pulmones como prueba. Ahora, el peine, que es de suma importancia, ¿sí?, se maneja de manera diferente. En Blancabella, de Straparola, debido al don de su hermana Sanmaritaña, sí, no era hija única, la Blancanieves aquí, cada vez que alguien peina sus cabellos, de la protagonista caen perlas y piedras preciosas. En La esclavita, de Basile, Lisa cae bajo la maldición de un hada debido al dolor de un tropezón, sentencia que ha de caer bajo el influjo de la muerte cuando su madre le hunda en sus cabellos, exactamente así, el peine. Y tanto en Perrault como en los hermanos Grimm, la reina, con uno de sus disfraces, le hunde en el pelo a Blancanieves un peine envenenado, haciendo que se desmaye. Ahora, el ataúd de cristal se presenta en 3 de las versiones de los compiladores, ¿no? En Basile es el primero cuando Lisa, al caer muerta, es puesta no en 1, no en 2, en 7 ataúdes de cristal cerrados con llave y encerrada en la última habitación del palacio.
Y Perrault y Grimm tienen la misma idea, pero nada más con un ataúd y con la idea de, es que es tan bonita que la queremos estar observando porque pues no, o sea, no se nos ocurre la idea de enterrarla. Ahora, los castigos de las villanas son diferentes. En Blancabella, la comadre y sus hijas son metidas en un horno ardiendo hasta morir. En La Esclavita, la baronesa es mandada de regreso con sus parientes, repudiada por su esposo. Y en Blancanieves de Perrault y los hermanos Grimm, no se cae como en Disney en un, no se cae de una montañita así y grita, ¡ah! No. Es obligada a usar unas zapatillas de hierro ardiendo y bailar hasta morir. ¿Cómo les quedó? Blancabella se casa con Don Fernando en los inicios del cuento. Sin embargo, en las otras versiones, pues la boda es hasta el final. Y el estilo de escritura de Perrault y los hermanos Grimm es muchísimo más simple que el de los italianos. No usan jornadas, introducción o siguen el patrón de algún autor. Y si bien son inspirados grandemente por las historias de Straparola y Basile, lo único que llegan a hacer es poner al final algún versito pequeño que deje una moraleja o simplemente ni lo hacen. Y punto. Sin embargo, aquí viene un descubrimiento que quiero compartir con ustedes. Al analizar este cuento de Blancanieves, pues, ¿cuál es el origen de Blancanieves, no? O sea, y pues nos fuimos a estudiar las primeras culturas, ¿no? Que son la fenicia, la sumeria, la mesopotámica, la egipcia, y nada, o sea, no había nada que gritara Blancanieves, nada, nada, nada. Y pues después de ver todas esas culturas, pues después, ¿cuál es la más antigua que sigue? Pues la griega, ¿no? El mito griego. Y entonces aparece el mito de Eris, que está ahí, la manzana dorada y el juicio de París. Entonces, ¿en qué consiste este mito, no? Pues nos dimos cuenta que sí hay un paso del mito al cuento en la historia de la más bella de todas en la cultura griega, porque Tetis es una de las 50 nereidas y peleó el rey de Ptía y se casan en una boda súper majestuosa a la que además de los humanos, también los dioses son invitados, excepto Eris, la diosa de la discordia, quien a pesar del desaire se presenta en la boda lanzando una manzana dorada del jardín de las Hespérides con una leyenda que dice, para la más bella de todas. A ver, manzana, la más bella de todas, Blancanieves. Pero bueno, se realiza un juicio para saber qué diosa ostentará el título, y entre la terna están Hera, Atenea y Afrodita. Y Zeus, pues no puede ser juez y parte, ¿no? Entonces le dice a París, que es el hijo de Príamo y Hécabe, que tome una decisión. Y termina eligiendo a Afrodita, quien igual que las diosas restantes, lo estuvieron tentando. Después de ser coronada como la más bella de todas, Afrodita dice a París que encontrará en Troya a la mujer mortal más bella de todas, que se enamorará de él. Y esa persona resulta ser Helena, la esposa del rey Menelao, a quien París terminará secuestrando, provocando la guerra de Troya. Aquí no solamente nos enteramos de quién fue la diosa más bella de todas, por culpa de la manzana de Eris, sino incluso la mortal más bella de todas, que fue Helena de Troya. Y incluso este juicio ocasionó la guerra de Troya. Ahora sí, semióticamente hablando, la cacería de brujas. Pues, ¿por qué en los cuentos no había mamás, había madrastras? Siempre había brujas, ogresas, y tantas magias, encantamientos, conjuros. Bueno, a ver, ubiquémonos en el medievo y en el Renacimiento, ¿no?
Se empieza a dar en Europa una histeria, un pánico total, ya que como Yuri Lotman lo menciona en La Semiosfera, que Yuri Lotman es fantástico, el miedo al diablo se había vuelto como una encarnación e imagen de la situación trágica en la que se halló el hombre del siglo XVI, acompañada a una oleada de tratados sobre Satanás, las brujas y sus actos pérfidos. La envidia y el rencor dictaban acusaciones de hechicería. El miedo y el recelo creaban una atmósfera en la cual una delación se convertía automáticamente en una sentencia. Y cada nueva hoguera, por una parte, aumentaba la atmósfera del miedo. La casa de brujas ahondó las divisiones de poder, inculcó el miedo a los hombres y dio poder a las mujeres. Y la brujería tomó forma hasta la Baja Edad Media, a pesar de que era usada de manera cotidiana, y desde el Imperio Romano era temida por la clase dominante como medio de insubordinación entre los esclavos. Y lo que nos empieza a dar indicio de las creencias que estaban estampadas en la mente de la gente sobre la existencia de las brujas eran, fíjense nada más, el folclore que estaba presente en los relatos que se transmitían de manera oral de una generación a otra, de donde desde luego terminaron surgiendo los cuentos de hadas donde aparecen las brujas. Es muy difícil que uno se encuentre un cuento de hadas donde no aparezca una bruja. Muy difícil, que sí los hay, pero bueno. La aparición de la imprenta facilitó que los libros estuvieran al alcance de las masas. El primer libro más leído era y sigue siendo la Biblia. Y para todos los creyentes, sus palabras eran verdaderas e incuestionables. Si ustedes se van al Deuteronomio, ahí hay una explicación total de, y no escucharás a mujeres que sean videntes o que consulten las cartas o sea, es una total de que no, o sea, no te dejes engañar por brujas. Y si no, busquen en el Deuteronomio, ahí están versículos completos. La publicación del infame libro, que fue el más popular, vendido y considerado el libro de bolsillo de la época después de la Biblia. El Martillo de las Brujas o el Malleus Maleficarum, que es el tratado más importante para la persecución de las brujas, escrito y compilado por dos dominicos alemanes, que son Heinrich Kramer y Jacob Sprenger en 1487. La publicación, y esto se me hace, ay, Dios mío, la publicación de la bula apostólica del Papa Inocencio VIII el 5 de diciembre de 1484 para decretar la realidad de la brujería, derogando el canon episcopal del 906, donde la Iglesia decía que creer en las brujas era una herejía. La bula, que se llama Sumis Desiderantes Affectivus, se traduce como desear con fervor supremo, que es un documento que debe obedecerse, puesto que el Papa es el representante de Dios en la tierra y reconocía la existencia de las brujas. Dato curioso, esta bula de Inocencio VIII fue en 1484. Hasta la fecha, ningún papa ha derogado la bula de Inocencio VIII. Por lo tanto, esta bula sigue reconociendo la existencia de las brujas. Y estamos en pleno 2024. Entre 1435 y 1487 se escribieron 28 tratados sobre brujería, entre los cuales se encuentran los que ya mencionamos y los reconocidísimos Constituto Criminalis Carolina, que fue promulgado por Carlos V, y Demomanía de Bodin. Entonces, evidentemente, semióticamente hablando, los cuentos de hadas no nada más eran los que representaban la cacería de brujas, también estaba todo esto detrás. Ahora, ¿por qué siempre los cuentos de hadas terminan con un final feliz? Una de las características es esta, ¿no? O sea, que al menos en su mayoría
los cuentos de hadas sí terminan en un final feliz, pero la verdad es que pues no es así si lo analizamos, ¿no? El final feliz tiene un tono de ingenuidad, de sentimentalismo, de romance, pero como todas las secuencias de los cuentos maravillosos nos lo han mostrado, los estados de ánimo siempre son transitivos, o sea, no podemos estar siempre en un solo estado de ánimo, no podemos estar siempre felices en el gozo total y no podemos estar siempre en la depresión o en el enojo, no podemos estar siempre en una nota. Entonces, yo creo que por eso los autores eran bien conscientes de cortar en el momento justo. Incluso, ¿no? Aunque sean animales parlantes, los que tengan esas emociones. Y fueron felices por siempre, y fueron felices y comieron perdices, pero ¿qué pasa después de eso? Como dije antes, el autor de Cuentos Maravillosos es muy ingenioso al cortar en el momento, y nos parece muy prudente citar aquí a Kant. La felicidad no es un bien asequible, eso es para el cielo. En cambio, la libertad sí. La libertad es hija del error y no es estable. Por tanto, la felicidad tampoco lo es. Ahora hablemos un poquito de la censura. Los editores, padres de familia y los propios hermanos Grimm censuraron algunos de sus cuentos, ya que en la primera edición de Cuentos de la Infancia y del Hogar, las críticas fueron terribles por el alto contenido sexual, como fue el caso de Rapunzel, que para ocultar la razón por la que la bruja le corta sus largos cabellos, no es porque ella le habla del príncipe, no, sino porque los vestidos no le quedan, porque está engordando debido a que está embarazada, señal de que un hombre les ha estado visitando y teniendo relaciones sexuales con ella. Otros más sufrieron una serie de cortes debido a quejas de los padres, por lo que los hermanos decidieron escuchar a la crítica y suavizar los textos para que las historias fueran aptas para los niños, retirando detalles como, número 1, la violación. En Sol, Luna y Thalía de Basile, que es la primera versión de La Bella Durmiente, y de Rapunzel, son ejemplos claros. O sea, ahí el príncipe, nada de que ahí dormimos y platicamos, ¿no? O sea, ahí hubo violación. B, violencia familiar, tanto verbal como física, en el caso de El Rey Puerco, que es la primera versión de La Bella y la Bestia, en La Cenicienta, en Barba Azul, Las Hadas, Las Tres Plumas, Blancanieves, embarazos, en Sol, Luna y Thalía, Rapunzel entran en esta categoría. Sí se trata de embarazos no deseados. En embarazos deseados hay múltiples, que no me alcanzaría la vida aquí para decirles. El canibalismo, que, por ejemplo, Pulgarcito, Hansel y Gretel, Blancanieves, que si bien no se lleva a cometer el acto, hay un intento de llevarlo a cabo. Mutilaciones, pues Blancabela, pues al cortarle las tetas, así dice el cuento, lo siento. La vieja desollada, que es un cuento, híjole, que por mucho se lleva las palmas al peor castigo y a la peor mutilación. Si tienen oportunidad de leerlo, se lleva por mucho el primer lugar. La Cenicienta, también. Intentos de asesinato, pues Blancanieves, Barba Azul, Los Seis Cisnes, Caperucita Roja. Violencia intrafamiliar, pues El Rey Puerco, La Cenicienta, La Pulga, Barba Azul, Hansel y Gretel, Las Hadas. Muerte, pues aquí sí es casi imposible que ningún cuento se salve de la muerte, ¿no? O sea, o se da al inicio o se da al final. Depresión,
La mayoría de las heroínas de los cuentos de hadas sufren de esto, ¿no? Blancanieves, Cenicienta, la Bella Durmiente, la heroína de La Dama y el León, muchísimas. Ahora, finalmente, ¿existe filosofía en el cuento de hadas? Los cuentos de hadas, a diferencia de cualquier otro tipo de literatura, insinúan que existe una vida buena y gratificadora al alcance de cada uno a pesar de las adversidades. Creemos firmemente que el primer contacto que establecemos es con la ética. Si obramos con una buena voluntad, no violentamos la ley, tratamos a los demás como quisiéramos que nos trataran y conscientes de nuestra autonomía, no usamos a los otros como medios, sino como fines, como diría Aristóteles, Kant, Ricoeur, sin duda habremos llegado a buen puerto. Y sin más, muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias, Aura, por tu conferencia, este análisis que haces de los cuentos de hadas. Me parece muy interesante. Debió ser más extenso, ¿no? Obviamente en tu tesis debió ser una cosa de mucho trabajo, de revisar muchos textos, ¿no? Inclusive esto que quieres ver los orígenes de ciertas tradiciones, pues te llevó mucho tiempo. A mí me agrada mucho, antes de pasar el micrófono a quien tenga alguna pregunta, me agrada mucho que escuchar de Prop, porque según ciertas tradiciones muy, no, ya tienen un cierto tiempo y quieren copiar otros modelos, hablan de que ya no es necesario revisar textos que han pasado, no sé, unos 5 o 6 años, ¿no? Sabemos que Prop, este libro tendrá unos cerca de 100 años, ¿no? Algo así, el de la morfología del cuento. Se escribió al principio del siglo XX. Fue una cuestión muy revolucionaria para su tiempo, y yo pienso que lo sigue siendo. Pero, ¿qué piensas tú al respecto de esta posición en cuanto a no hay que revisar a estos textos que tengan, no sé, unos 5 años o más de 5 años, ¿no? Sobre todo si son cuestiones metodológicas. ¿Qué piensas tú? A mí me parece que yo me adelanto a contestar, me parece, yo a veces sigo utilizando a Prop, me parece, en ciertos momentos me parece muy acertado, ¿no? Sí. Obviamente no se puede aplicar a todos los textos, casi siempre para textos, y no nada más cuentos de hadas, habría algunas películas, y no necesariamente basadas en cuentos de hadas, pero hay algunas películas que siguen cierta línea de las funciones de Prop. ¿Pero tú qué pensarías de esta posición que quiere negar estos antecedentes? Bueno, yo estaría en contra, o sea, porque si a esas vamos, yo pensaría, bueno, si no debemos consultar, ¿no? Textos que tienen más de 10 años, bueno, pues entonces no consultemos a Aristóteles, no consultemos a Platón, no consultemos a Plotino, y en realidad son los que sientan las bases, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, para Prop, yo digo que aplica lo mismo, o sea, no nada más los más recientes son los que, los autores más recientes son los que tienen las respuestas o son los que han analizado todo, ¿no? En ese sentido creo que que volver atrás a veces es en este caso, no en la vida, ¿verdad? En este caso, creo que volver atrás para analizar es la mejor forma de caminar 3 pasos hacia adelante. Entonces, por ejemplo, Prop a mí se me hace muy básico, ¿no? Por ejemplo, también Yuri Lotman es increíble, ¿no? Por algo escribió La Semiosfera y fueron 3 tomos, entonces, en ese sentido, que me digan, ay no, ya no leas a Lotman, o sea, lea los nuevos. Perdón. No. Entonces, en ese sentido, yo sí tendría mi, así de decirle, de comentar y decir, no, o sea, por algo estos libros se siguen vendiendo, o sea, están en las librerías, porque hay libros. Bueno, yo los conseguí en Mercado Libre, Mercado Libre y Amazon, o sea, son una maravilla, pero por algo están agotados y por algo cuando los encuentran
cuando se encuentran, uno los compra con avidez porque son verdaderas joyas de conocimiento. Por eso cuando uno los ve en PDF y uno los ve en físico, uno los compra. Pero, por ejemplo, la morfología del cuento es un libro que se sigue publicando y publicando y publicando. ¿Por qué? O sea, porque sigue siendo vigente. Claro. Y no sé si también estés de acuerdo que esta pertinencia, para no decir éxito, pero pertinencia de Propp y de, ahorita que ya mencionaste a Lotman, a mí me parece que su pertinencia es porque ellos se basaron mucho en aspectos científicos. De hecho, Propp fue de los primeros trabajos que se hicieron con una orientación ya científica, porque él critica mucho, ¿no?, los anteriores trabajos, ¿no?, de que trabajaban, perdón, que se enfocaban en el tema. Es pues como un tema no se puede abordar, ¿no? Hay miles de temas, un cuento puede abordar muchos temas. Entonces él desechaba esa idea. Entonces él dice, bueno, a ver, vamos a ver, primero tenemos que hablar de la estructura de un texto, ¿no? ¿Qué es la estructura de un texto? Entonces tomaba como constantes, como variables, los personajes, ¿no? Puede ser un oso, puede ser una gallina, puede ser una persona, pero lo que se fijó él fue en las acciones, en lo que desarrollaban los personajes. Entonces él estaba haciendo un trabajo más bien científico, o sea, yéndose a las partes medulares de los textos. Lo mismo hace Lotman, ¿no? Él se basa mucho en cuestiones de, bueno, su concepto de biosfera lo toma de otra persona, un científico, que habla de la semiosfera de la biosfera. Entonces él tomaba esos conceptos, igual a eso, para hablar de cultura y para hablar de textos. A mí me parece que entonces que el aspecto científico que les dan a estos escritores, estos pensadores, a sus teorías, es lo que les hace que sean válidas, ¿tú crees? En la actualidad. Sí, yo pienso que sí. E incluso aquí también me gustaría un poquito centrarme en Svetan Todorov, ¿sí? O sea, lo que él habla, ¿no?, en lo de la narratología y ese análisis increíble que hace del Decameron, que es súper, con un rigor científico Claro. profundo, ¿sí?, de las obras de Giovanni Boccaccio, que lo llevan a escribir una nueva gramática de cómo escribir y que lo hace ya después una rama de la semiótica, lo que es la narratología. Se me hace estupendo, ¿no? Porque cuando a mí me dijeron, ok, vamos a hablar de narratología, y yo así de, ¿qué es eso? O sea, yo no sabía quién era Todorov, para empezar. Sí. Yo no sabía ni quién era Todorov. Uno normalmente en semiótica uno sabe quién es Peirce, Saussure, Lotman, pero de pronto a uno le presentan Todorov y uno dice, ay Dios, ¿qué es esto? Y luego uno le dice narratología, pues como que por narrato uno dice, bueno, a lo mejor es narratológico, pero cuando a uno se lo presentan de esta manera y dicen, ay, no sabía que la semiótica podía llegar a esas dimensiones. Entonces, es súper interesante esto y es por eso que, por ejemplo, cuando me dijeron a mí, ¿no?, la narratología, eso no es semiótica. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, claro. Y entonces es por eso que uno cuando se dedica a estudiar y hacer investigaciones de este tipo, uno sí tiene que saber bien qué es de qué va cada autor y cada cosa. Entonces sí, por eso se me hace muy, muy interesante, y también eso, el rigor científico que se necesita también en filosofía, ¿no? Porque a lo mejor muchas personas dicen, ay no, en teoría nada más va a arreglar todo con un cafecito, ¿no? O sea, y ya. Pero no, o sea, es muy cierto, porque por ejemplo con Lotman nadie sabe, ¿no?, que viene de biosfera y que hace todo esto con todo un rigor metodológico, científico, que incluso en la semiósfera, ¿no?, cuestiona a grandes científicos, y que uno se queda así como con unas citas que uno dice,
Ay, Dios, no lo había pensado de esa manera, ¿no? Y que eso es lo que me gusta, ¿no? Que se llega a problematizar. Y ahora también, por ejemplo, cuando yo presenté esto de cuentos de hadas, yo no me imaginé jamás que iba a ser estos dos descubrimientos. Uno, que sí iba a encontrar un cuento de hadas. ¿Antiguo? ¿El más antiguo? No, ese sí, más o menos tenía una idea de que en literatura lo vi que podría haber estado en la epopeya de Gilgamesh, pero ya investigué. Pero bueno, sí lo podría contar como 3 descubrimientos, que el cuento de hadas más antiguo era el herrero y el diablo, que había un cuento que sí tenía las 31 funciones de Proust, porque recuerdo al profesor Briseño que me decía, los reto a que lo encuentren, y yo, profesor Briseño, si me está viendo, si lo encontré, no se enoje. Pero aparte, el descubrir el origen mítico y verdadero del cuento de Blancanieves, sí fue un trabajo muy duro, pero a la vez también muy satisfactorio. Y creo que, bueno, si Dios me da licencia, vida y salud, como diría mi mamá, me encantaría poder volver a hacer eso con otros cuentos. Muy bien. Sí. Muy buena idea. Bueno, no sé si entre el público, tanto presente como los que nos siguen ahí en línea, tengan alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguna duda. Adelante, sí, Arturo. Está padrísima la presentación, ¿eh? Advierto ahora que no soy especialista en el tema, así que si cometo un error, pues no es a regañar, mejor discúlpame. No, ¿cómo crees? Voy a tratar de hacer una pregunta, espero poder lograrla porque se me dificulta bastante, pero ojalá pueda llegar. Evidentemente el cuento es la consecuencia del mito, de alguna o de otra forma, sin haberlo estudiado, repito. Debe haber ahí un proceso bien interesante en cómo el mito acaba siendo un cuento. A mí me parece que el cuento en su cuestión semiótica dice la definición de la semiótica algo así como que es el estudio de los procesos de la interrelación entre lo que sería la significación nada más se queda en los procesos de la significación, ¿no? Para entender la significación. Pero ahí uno se cuestiona, bueno, ¿la significación de qué? Y aquí voy a entrar a la pregunta. Entendería que es la significación de la realidad. ¿Qué es la realidad? Y aquí es donde está la hermandad, la interactuación con la filosofía, porque finalmente lo que la filosofía estudia es pues el entendimiento de qué es lo que somos nosotros, ¿no? Y qué es la realidad y qué hacemos aquí, y si hay realidad o no hay realidad, de qué se trata todo este rollo. Ahí me parece que es donde está lo interesante del asunto de los cuentos. Voy a hacer 2 preguntas. Yo entiendo los cuentos como una especie de mapa que tiene que conducir o que conduce al individuo para encontrar esa realidad, una especie de academia, una especie de enseñanza de qué estamos haciendo aquí, de qué se trata todo esto, qué es lo que hacemos. Ahora, en cuanto a los cuentos, me parece que lo que vivimos los seres humanos, no de la actualidad, lo que estamos viendo los americanos con lo que viven los africanos, los europeos, los asiáticos, sino inclusive en toda la historia de la humanidad, siempre hemos vivido lo mismo, siempre se ha vivido lo mismo. Hay algunos matices que, bueno, pues por lógica, ¿no? Los avances tecnológicos, el avance del conocimiento, todo esto
hacen una especie de diferencia entre lo que vivimos. Pero lo medular de la realidad, creo que lo hemos repetido durante siempre ha sido lo mismo. En ese sentido, los actos y los fenómenos de lo que vivimos los seres humanos siempre han sido lo mismo. Me parece que lo que vive ahorita un hombre con un hombre es lo mismo que vivió un hombre con un hombre en la Edad Media, lo que se vivió en Grecia, lo que se vivió en Babilonia. Cuando se encontraban dos hombres vivían prácticamente lo mismo. Lo que vivía un hombre con una mujer es prácticamente lo mismo. Lo que vivía un padre con un hijo era lo mismo. Espero estarme explicando, Es decir, Sí. todos estos fenómenos siempre fueron lo mismo. Luego, entonces, la problemática que se suscitaba de esta interactuación entre las personas era prácticamente la misma siempre. Y aquí se basan los cuentos de hadas. Primera pregunta, y permíteme hacer la segunda, porque más o menos se relaciona con la primera, ¿no? ¿Identificaste tú una especie de columna vertebral de los primeros cuentos? Que no creo que haya muchas, deben ser muy pocas las esencias de cada uno de los cuentos, porque las variables se van a multiplicar por millones y millones y millones, pero las principales columnas vertebrales de los cuentos, de lo que se trata el cuento, ¿identificaste alguna? Por ejemplo, te doy un ejemplo, el clásico de Blancanieves, una mujer que sufre la pérdida de la madre, el azote de la madrastra y la búsqueda de sí misma, ¿no? Porque al final de cuentas, repito, me parece que los cuentos es un mapa de cómo encontrarse a sí mismo entre toda esta vorágine que ocasiona la interactuación social. Otro ejemplo de una columna vertebral sería Pinocho, por ejemplo, el cómo el hombre quiere darle vida a lo inanimado sin pasar por el proceso biológico, ¿no? Que luego se repite con el Frankenstein. ¿Identificaste tú las columnas vertebrales básicas de los cuentos? Primera pregunta. Y segunda, debe ser así, debe ser una base muy reducida, porque si se dan cuenta, lo seguimos viviendo todos los días, y más ahora en los medios de comunicación tan desarrollados que hay. Las historias son las mismas. Nada más se les cambian colores, matices, elementos, pero la estructura del cuento sigue siendo la misma, la básica. En cuanta historia nos encontremos en series, en películas, que cada año se hacen cientos y cientos y cientos de nuevas películas, de nuevas historias, pero en realidad siempre la historia es la misma. Le cambiamos nombre, le cambiamos vestido, le cambiamos género, le cambiamos situaciones, las mezclamos, pero no se han hecho nuevas estructuras de esta columna vertebral básica. No sé si logré hacer la pregunta. Sí, mira, para empezar te voy a definir lo que es un cuento a secas, ¿sí? Ya definí lo que era un cuento de hadas, te voy a definir lo que es un cuento a secas. Y de ahí partimos, ¿no? Cuento viene del latín computus, que significa cuenta. Y es una narración corta, oral o escrita que está basada en hechos reales, ficticios, fantásticos, partiendo del hecho de que es ficción, una mezcla de esta y la realidad. Es de corta extensión, estructura cerrada, de un solo clímax y conciso. Su objetivo es despertar una reacción emocional de impacto en el lector, lo cual es una preocupación semiótica, ¿sí? Puede ser escrito en verso, se da mayormente en prosa e interviene un narrador con el uso de monólogo, diálogo y descripción. Y es como decía, ¿no? Que Julio Cortázar
decía que el cuento le gana a la novela por nocaut, es decir, la impresión y el impacto que deben dejar deben ser tales que el lector se quede totalmente anonadado. Ok, entonces, esto que te dije, que el cuento está basado en hechos reales, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el cuento viene de la cultura, es un reflejo de la cultura. Sí, originalmente viene el mito, pero es un reflejo de la cultura. Y normalmente nosotros estamos condenados a repetir lo que no aprendemos. ¿Sí? Estamos condenados a repetir lo que no aprendemos. O sea, si tropecé de nuevo y con la misma piedra, simplemente lo que acaba de pasar con Donald Trump. O sea, les fue como les fue, ¿y qué pasa? Otra vez lo eligen. Ah, bueno, pues te gusta la mala vida. Entonces, mientras uno no aprenda la lección, estamos condenados a repetir la misma historia, como tú bien dijiste. Y si los cuentos son un reflejo de la cultura misma y nosotros los humanos, que somos los que creamos esta cultura, creamos las tradiciones, no aprendemos, pues, ¿qué es lo que va a pasar? El cuento se va a repetir. El cuento se va a repetir inevitablemente. Lo único que va a variar, ¿qué es? Como tú dices, el nombre, la ubicación, o como por ejemplo con los compiladores, ¿no? O sea, teníamos la misma historia, pero nada más uno lo afrancesaba, el otro lo italianizaba y el otro lo alemanizaba. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué te puedo yo decir? Mientras los humanos no cambien, la cultura no cambie y no se vea un cambio en eso, va a volver a ser, la historia va a seguir siendo la misma. Entonces, no sé si con eso respondo yo a tu pregunta. Y evidentemente, pues, si quieres crear un cuento diferente, pues tendrías que basarte completamente en la ficción, que se ha hecho, ¿sí? Se ha hecho. Y muy buena, por cierto. Pero los mejores cuentos a veces son los que están basados en las emociones y a veces en un poco de la parte de la vida del escritor. Y es por eso que son inolvidables, ¿no? Tenemos Edgar Allan Poe, que se basaba en su propia locura. Tenemos a Horacio Quiroga. Estoy hablando de cuentos que no son de hadas. Tenemos excelentes cuentistas y todo. Pero a la hora de los cuentos de hadas, pues se basan en el mito. Y entonces, que no te extrañe, como mencioné al inicio, que seguramente tenemos una Cenicienta mexica, tenemos una Blancanieves purépecha y todo eso, pero la cuestión es que no nos hemos metido en eso. ¿Por qué? Porque estamos todavía generalizando el hecho de que los cuentos de hadas son para niños, cuando en realidad no lo son. Nunca fueron pensados así, pero lo seguimos pensando. Es una cosa de cambiarnos un poquito el chip, abrirnos un poquito más. No sé si contesté tú. Sí, gracias. Bueno, bien, hay una pregunta que viene de las personas que están aquí en la red. Es Susana Pliego, pregunta, Bakhtin es un personaje interrelacionado con la teoría de Lotman. ¿Cómo llegaría su análisis estructural con el cuento de hadas? Es decir, como texto artístico, ¿cumple cuál función? Y bueno, y después viene Juan Arias, muy bien. Bueno, te felicita, ¿no?, por la investigación. Me parece que esto prueba que los mitos nunca mueren, aunque como vivimos en tu trabajo, se bifurcan, distorsionan y tienen su vida propia.
Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo ligar el trabajo estructural del cuento de hadas con el trabajo de Bakhtin, ¿no? Quizás esa sería la pregunta. Ay, mira, para serte franca, o sea, sí estudiaba Bakhtin, pero no lo estudié así como tal, como una fuente para mi tesis, pero no sé si aquí el profe me puede ayudar. ¿Cómo? Quizás con este cuadro de Bakhtin que hace que con los opuestos, quizás se puede trabajar un poquitito. No es igual, pero quizás con esta idea de los opuestos, ¿no? Hay un antagonista, hay un héroe, hay un benefactor, hay alguien que hace daño. Entonces quizás con estos opuestos se puede, no exactamente ligar, pero quizás un poquito entender algunas relaciones. El héroe, el antagonista. Sí. El maleficio, el beneficio, todas esas cosas, estas oposiciones. El conjuro, el encantamiento. La prohibición, que de todos modos la prohibición siempre está, detrás de la prohibición siempre está la transgresión. Ajá. Sí, entonces eso está también quizás esta idea de opuestos, ¿no? Sí, digamos la pócima y el objeto mágico. Y el objeto mágico, ¿no? Ajá, el objeto mágico. Sí, yo creo que va por ahí. La idea de los sí, opuestos. sí, más bien iría por la idea de los opuestos. Quizás. No creo que se pueda ligar tan fácilmente, o sea, no es fácil ligar una teoría con otra, pero, y no le vería yo sentido de ligarlas, pero quizás nada más por estas cuestiones de los opuestos había un cierto parecido. Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo, pero prometo investigar y te contestaremos puntualmente un poquito más detallado. Pues no sé, ya hay algo otra vez, más bien algo por ahí, ya no hay nada. ¿No? ¿Algún comentario extra? Laura. Aquí viene entrando mi asesor, el doctor Carlos González y Pierro. Él fue quien me dirigió mi tesis, la semiótica del cuento de hadas. Entonces, pues, aquí un aplauso de reconocimiento para él. No, nada más como un último comentario, precisamente que muchas personas se van por el hecho de que, el cuento de hadas es bien aburrido. O, por ejemplo, yo he escuchado a muchas personas que les pregunto, oye, ¿cuál es tu cuento de hadas favorito? No, yo no leo cuentos de hadas. O sea, incluso gente ahorita, de la nueva ola, ¿no? Así como que, yo leer cuentos de hadas, ¿qué te pasa? O sea, y creo que es muy necesario volver al cuento de hadas de la tradición, ¿no? De cuando uno se juntaba en la noche y que la mamá o el papá se acercaban y uno tenía su propia librería infantil, ¿no? En su casa, y que lo agradezco, ¿no? Porque mi primer bibliotequita infantil, pues yo la tuve por mi mamá, ¿no? Que me compraba los libros que de Perrault, Grimm, y todo. Y gracias a eso inició mi amor por la lectura. Y yo los invito a que hagan eso, ¿no? Con sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, incluso ahorita, ¿no? Porque los cuentos de hadas ya vieron que no nada más son no son para niños, más bien, incluso son para adultos. Entonces, yo creo que sí sería muy, muy, muy emotivo volver a eso, ¿no? Oye, mamá, papá, ¿me lees un cuento, no? Antes de dormir, porque es cuando se hace el famoso confabulatori nocturni, ¿no? Donde el niño se le hace pesado, ¿no? Se empieza a relajar, pero con las ideas de los cuentos de hadas, y no nada más solamente aprende, no nada más solamente empieza el amor por la literatura, sino que es este famoso concepto, ¿no? Que creo que lo planteó Borges, del confabulatori nocturni, que es hermoso y que aparte también, ¿no? Ya dejen descansar un poquito, ¿no? Los celulares, la tele, o sea, es de
este hecho de, ok, me está llegando el sueño y todo, pero también al mismo tiempo me están entrando las ideas, estoy empezando yo a racionalizar, e incluso, ¿por qué no? O sea, esto es una pequeña enseñanza de filosofía para niños, donde me pregunto, bueno, ¿y qué habría pasado si? ¿Y qué pasaría si yo fuera y esto? Y es una excelente manera de, número uno, dejar tantito el celular, número dos, dejar tantito el Netflix, número tres, empezar por el amor a la lectura, y número cuatro, ¿por qué no? O sea, empezar a enseñarles a los niños a filosofar con cuentos de hadas y a que empiecen a formar su pequeña bibliotequita, y eso sería fabuloso en estos tiempos, porque ya, o sea, hay que dejar un poquito ya la computadora. Entonces, sí, sí, ya, por favor, o sea, rescátenos un poquito ya de las redes sociales y ya pónganse un poquito a fantasear y no se olviden de ser niños. O sea, eso es, yo creo, un poquito más importante, porque ahorita hay un acelere brutal de querer ser, de ya no quiero ser bebé, quiero ser niño, y ahorita ya no quiero ser niño, quiero ser adolescente, y ya no quiero ser adolescente, quiero ser adulto, y de pronto se te fue la vida. Se te fue la vida, entonces, pues no, o sea, cada etapa se merece ser vivida y pensada, reflexionada y, y y ya sin tanto artefacto, ajá, exactamente. Entonces eso es lo que yo aportaría, y pues sin más, pues muchísimas gracias por su atención. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo a Aura por haber participado en esta sesión del Seminario de Filosofía de la Cultura y pues para la próxima. Muchísimas gracias.